Aleluya. En Mateo capítulo 3 vemos que trata de la venida del Señor, de la venida de Cristo a la tierra, del ungimiento, fija, el ungimiento del Rey. Entonces, el Rey iba a venir, ¿quién? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero Dios levantó a Juan, quien él iba a recomendar al Rey. Usted sabe que muchas veces necesitamos un trabajo o necesitamos una cosa y necesitamos que alguien nos recomiende, que nos presenten. Entonces el Señor necesitaba ser presentado como el nuevo Rey. Y Dios levantó a Juan, que iba a recomendar. Capítulo 3, versículo 1 al 12, es la recomendación del Rey. Capítulo 3, versículo 13 al 17, es el ungimiento del Rey. Y en el capítulo 4, versículo 1 al 11, el Rey, que es Cristo, fue puesto a prueba en la tentación del desierto. Entonces, el Rey recomendado, el Rey ungido y el Rey puesto a prueba. Vamos a ver nosotros en esta mañana el punto número 1, el Rey recomendado. Juan preparó el camino y vamos a ver quién era el que recomendaba. Porque muchas veces hemos oído poco hablar de Juan el Bautista, o casi nada. O simplemente mencionar que él dijo que era el Cordero de Dios o que él venía, pero más de eso muchos creyentes no saben. Es muy importante aquella persona que Dios levantó para preparar el camino al Señor. ¿Y cómo Dios la preparó? Vamos a ver. ¿Y cómo Dios es que usó a este hombre? Vamos a hablar de el que recomendaba, que era Juan el Bautista. Diga, el que recomendaba. Amén. Vamos a ver que dice Mateo capítulo 3, comienza así el versículo 1. En aquellos días Juan el Bautista apareció. ¿Qué sucedió? En aquellos días apareció. Es decir, él estaba preparado. Solo que faltaba el día y la hora para él aparecer con su ministerio. Y en aquellos días, dice, versículo 1 del capítulo 3, Juan el Bautista apareció. Apareció un hombre en el desierto predicando y hablando del Mesías, hablando de aquel que vendría. De repente, sin aviso, de repente aparece alguien en el desierto que comienza a hablar y a predicar. ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a ver primero quién era este hombre. En Lucas capítulo 1, versículo 5, nos habla del padre de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había nacido para ser sacerdote, porque él era hijo de sacerdote. Y en Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, amén, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Su padre se llamaba Zacarías y su madre se llamaba Elizabeth. El versículo 13 del capítulo 1 de Lucas, vamos más abajo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tema, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces Dios le habla a Zacarías y le dice, no temas, porque Dios escuchó tu oración, y tu mujer está encinta, tu mujer va a tener un hijo, y ese hijo le vas a poner por nombre Juan. Nosotros somos los que ponemos el nombre a los hijos. Y cuando van a hacer un hijo, el papá y la mamá, bueno, ¿y qué le ponemos? Le ponemos este, le ponemos el otro.
Antiguamente, la gente de antaño, de antiguamente, iban al almanaque a ver qué santo tocaba ese día para ponerle ese nombre, porque era la costumbre. Entonces, pero este niño ya tenía nombre y el nombre lo había dado Dios. Dice, él se va a llamar Juan. Así que Juan era un sacerdote, era hijo de sacerdote. Y un hijo de sacerdote tiene que continuar el sacerdocio. ¿Me van siguiendo? Los sacerdotes, no romanos, no católicos, sino los sacerdotes del Antiguo Testamento, del tiempo de Moisés. Amén. Entonces, ¿cuál es la función principal? ¿Cuál era la función de un sacerdote según la Biblia? La función principal de un sacerdote es llevar a los hombres a Dios. Es llevar el pueblo a Dios. Es acercarlos a Dios. Esa es la función de un sacerdote. Amén. Llevaban los hombres a Dios. ¿Para qué? Para que estas personas que los sacerdotes llevaban a Dios, Dios pudiera bendecir a su pueblo. Dios quería bendecir a sus hijos. Para eso Dios levantó a los sacerdotes, para que ellos llevaran al pueblo a Dios, acercaran el pueblo a Dios y Dios pudiera bendecir a su pueblo, los pudiera bendecir, recibieran la bendición. Ese era el servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ese fue el primer servicio. El primer ministerio del Antiguo Testamento fue el sacerdocio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Pero muchos cristianos todavía no conocen el secreto que Dios guarda en cuanto a su economía y en cuanto a su propósito. Hay creyentes que nunca le han hablado de los planes divinos. Muchos creyentes solamente conocen que Cristo murió y que resucitó y hasta ahí nada más. Pero no conocen el secreto que Dios guarda en su propósito, sus planes divinos, sus propósitos divinos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces los creyentes tampoco entienden cuál es el ministerio sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal para estos días? Para cada uno de nosotros. Amén. Para predicar el Evangelio, nosotros que hablamos la palabra del Señor, como ministro y sacerdote, tenemos que llevar la gente a Dios. La función de un ministro es llevar la gente a la presencia de Dios. No es en darle un sermón lindo, una palabra linda, un mensaje que usted diga, bueno, qué linda palabra, qué lindo lo que me hablaron. Y bueno, esa palabra que recibí, me voy para el próximo culto. No es una palabra motivadora o una palabra que nos dé fuerza por un momento. No, el mensaje y todo lo que hace un ministro es para llevar a la gente a Dios. Pero también esa gente tiene que venir y tiene que desear a Dios. Porque nadie será llevado a Dios a la fuerza. Nadie será acercado a Dios por la fuerza. Si nosotros nos dejamos llevar, el ministerio sacerdotal nos acercará a Dios. Seremos acercados a Dios, seremos allegados a Dios, pero eso es que también nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan el Bautista era de la tribu de Leví, él era hijo de sacerdote y él nació para ser, ¿qué? Sacerdote. ¿Me van siguiendo? Entonces, pero los sacerdotes no estaban en el desierto, estaban en el templo. En Jerusalén había un templo y ahí en el templo se hacían los sacrificios, las ofrendas, se hacían todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Y todos los sacerdotes estaban ahí. Y los hijos de los sacerdotes eran llevados al templo en su edad que debían de ir para ser enseñados y cumplir la función de sacerdote. ¿Me van siguiendo?
Pero este sacerdote, Juan era un sacerdote auténtico, diga, Juan era un sacerdote auténtico, verdadero, de la tribu de Leví. Amén. Pero él, en vez de estar en el templo, se fue al desierto. ¿A dónde estaba? En el desierto. Y en el desierto él llevaba a la gente a Dios. Era algo como, humanamente, era como algo medio opuesto o medio raro, porque el sacerdote debía de estar en el templo y llevar a la gente al templo. Pero él estaba en el desierto y desde el desierto llevaba a la gente a Dios. No era algo usual ni era algo normal. Humanamente o tradicionalmente él tenía que estar en el templo. Y entonces, mientras Juan llevaba a la gente a Dios, los que recibían la palabra de Juan los acercaba a Dios. Mientras él presentaba a la gente a Dios, aparece el Rey, aparece el Señor, de quien él estaba hablando y a quien estaba preparando para que la gente lo recibiera al Señor Jesús. ¿Me van siguiendo? Entonces, gloria al nombre del Señor. Nosotros también en un tiempo estábamos lejos de Dios. Nosotros también éramos pecadores y como tal también un día llegamos a Dios. Nos acercamos a Dios por medio del ministerio de Juan. No es que Juan nos predicó, pero el ministerio de Juan sigue hoy, que ese es el ministerio del Espíritu Santo, de llevar la gente a Dios. No es por mucho que usted le hable y lo trate de convencer, no, es que Dios tiene que traerlo. Hay gente que quiere, hay algunos que quieren que sus familiares vengan a la iglesia. Pero que usted, ¿cómo pueden pedir que ellos vengan si usted no viene? Amén. ¿Qué clase de familia? ¿Usted cómo quiere que sus familiares sean? Que vengan algún domingo de vez en cuando. ¿Usted quiere que sus familiares de mañana sean domingueros? ¿O les gustaría que sus familiares vengan los domingos, vengan los sábados, vengan los estudios? ¿No les gustaría eso? Entonces usted comience primero. Usted no puede llevar, si usted es un creyente mediocre, usted no va a llevar a su familia a una verdadera conversión si usted está en la mediocridad. No podemos llevar a nuestra familia hasta el final del camino si nos quedamos a mitad del camino. Es imposible. Entonces, si nosotros somos mediocres, no podemos pretender que nuestra familia se convierta a Dios si nosotros tenemos mediocridad. No podemos esperar que ellos se conviertan y se sometan al Señor y busquen a Dios cuando nosotros no lo hacemos. No sé si me van entendiendo. Entonces, un día nosotros fuimos alcanzados por este ministerio de Juan. Amén. Al arrepentirnos, entramos a la presencia del Señor. Conocimos al Señor. Entró en nuestra vida el Señor Jesús. Entró en nuestros corazones. Ese fue el ministerio del sacerdocio, el ministerio de Juan el Bautista. Todos entramos a la presencia de Dios por medio del ministerio de Juan. Entonces, cuando Cristo, Él comenzó a predicar, Él apareció en escena, ya había corazones preparados, dispuestos para oír, para recibirlo, porque hubo alguien que los introdujo a el ministerio de Cristo. Hubo alguien que preparó los corazones. Hubo alguien que preparó esas vidas y el Señor apareció y muchos creyeron en Él, porque hubo un ministerio antes de Cristo, que fue el ministerio de Juan, que preparó a las personas. ¿Cómo usted está preparando su vida? ¿Cómo está preparando su familia para que conozca al Señor, para que se conviertan al Señor? No sé si me entienden. ¿Van entendiendo? Entonces, mediante el ministerio de Juan,
que es el ministerio del Espíritu Santo, nosotros nos arrepentimos. Ese ministerio nos llevó al arrepentimiento. Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos los que escuchaban el mensaje del ministerio de Juan era que las personas se tenían que arrepentir porque estaba cerca el reino de Dios, porque estaba llegando el reino de Dios y deberían de arrepentirse. Cuando nosotros nos arrepentimos fue a través del ministerio de Juan y a través del ministerio de Cristo. También nos arrepentimos y el Señor nos impartió vida. El ministerio de Juan fue para nosotros el arrepentimiento. Y el ministerio de Cristo fue darnos vida eterna. Amén. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdonó y nos dio su vida. Es decir, que el ministerio de Juan es un ministerio de Dios, del Espíritu Santo, llevado a través del Espíritu, pero a través de los siervos que Dios levanta. Pero muchos creyentes no saben esto, o no lo entienden, o nunca se lo hablaron, o nunca se lo explicaron, o simplemente sabía que hubo uno que era Juan el Bautista que hablaba y que preparó el camino y nada más. En la actualidad, la iglesia, en la actualidad, los creyentes, somos la continuación de Juan el Bautista. Somos la continuación de este sacerdote. Tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento. Tenemos que presentarlos al Señor. Tenemos que acercarlos a Dios para que conozcan al Señor y para que tengan un cambio de vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros llevaremos ese sacerdocio y ese ministerio. ¿Y qué hizo? Capítulo 3, versículo 1, estaba en el desierto. Es decir, lo primero que hizo Juan fue abandonó la posición oficial de un sacerdote. Si él era un sacerdote tradicional, tenía que estar en Jerusalén, tenía que estar en el templo, tenía que estar con sus ropas sacerdotales, cumpliendo la función de sacerdote. Pero Juan el Bautista, por orden de Dios y por profecía de Isaías, él abandonó esa forma de trabajo y de servicio y apareció como un sacerdote, como un predicador en el desierto. Amén. Es decir, que aunque Juan el Bautista nació como sacerdote, ya desde nacimiento era sacerdote, él abandonó esa posición. Y en vez de ir a Jerusalén, de ir al templo, se fue a todo lo contrario, se fue al desierto. Y allá se puso a predicar. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nadie. Pero la gente iba al desierto, porque había una voz que clamaba en el desierto. Y esa voz que clamaba en el desierto no era una voz de hombre, era la voz de Dios a través de Juan. Y no sé cómo, pero la gente se enteraba y la gente sabía que había alguien que estaba hablando en el desierto y la gente iba al desierto. La gente iba llevada al desierto. Es más fácil que la gente fuera al templo, era más fácil que la gente fuera a Jerusalén, pero cuando está el Espíritu Santo te va a llevar. El Espíritu Santo te trajo aquí. Tú no sabías que estaba en la iglesia, ni sabía, tal vez la iglesia no está en un lugar conocido, no está en el centro de Pilar, tal vez no conocía a nadie de acá, pero Dios se encargó de traerte. Y cuando Dios quiere traer a alguien, no necesita que la iglesia sea famosa, sea conocida, esté en un lugar céntrico. Juan estaba en el desierto. No había redes sociales, no había comunicación, pero ¿cómo la gente iba al desierto? Porque el Señor llevaba la gente al desierto para que escuchara el mensaje de Juan. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Las redes son muy buenas, pero sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Es solamente todo carnal, todo emocional. Pero si el Espíritu Santo está, esto es lo más importante. Así que él por nacimiento era un sacerdote, pero era un verdadero sacerdote de Dios.
No es que él dejó de ser sacerdote. En verdad, él era un verdadero y real sacerdote. Juan apareció predicando. Diga, Juan predicaba en el desierto como un verdadero sacerdote. Porque no era a través de ritos, ni de ceremonia, ni de sacrificio, sino que era a través de la palabra de Dios en la boca de él, que la gente que creían en lo que hablaba él eran llevados a Dios. Sin rito, sin ceremonia, sin ninguna de las cosas que hasta ese momento estaban. Simplemente al escuchar el mensaje de la boca de Juan el Bautista, la gente que creían eran acercados a Dios. No por medio de ofrenda ni por medio de sacrificio, sino por la palabra que Dios había puesto en la boca de él. Si nosotros estamos cumpliendo este ministerio a través de la palabra que Dios ponga en nuestra boca, y si usted la recibe, usted será acercado a Dios, usted se acercará al Señor, esa palabra te llegará a Dios. Si es una palabra carnal, si es una palabra natural, esa palabra no te acerca a Dios. A veces te aleja de Dios, a veces te pone traba y te pone impedimento. Pero la palabra que sale por medio del Espíritu, esa palabra te acerca al Señor. Esa palabra no te aleja de Dios, esa palabra te lleva a Dios. Pero vos tenés que recibir. Esa exhortación no te aleja. Esa exhortación, esa reprensión te está acercando a Dios. No te está alejando. Esa exhortación, esa llamada de atención, lo que está haciendo es acercarte a Dios. A veces pensamos que solamente las palabras lindas, suaves y dulces, a veces esas palabras simplemente nos emociona y nos mantiene en el mismo lugar. Pero esa reprensión es como que si el Señor te agarra de la oreja y te dice: vení para acá, vení para acá. O como es que esa palabra fuerte te agarra del brazo y del hombro y dice: vení para acá. ¿Para dónde te querés? Vení conmigo. Así que cuando Dios ve peligro y cuando el Señor ve que hay un peligro, nos va a apretar, nos va a agarrar y nos va a decir: no, esto no es el camino, esto no es de esta forma, no es de esta manera. No es así, porque de esta manera te vas a perder, te vas a lastimar, te vas a descarriar, vas a sufrir. Entonces Juan, a través de esa palabra, estaba acercando a la gente al Señor, la estaba acercando. Entonces estaba siendo un verdadero sacerdote, un verdadero sacerdote. Mientras los que estaban en el templo y haciendo la ceremonia, si no tenían un verdadero arrepentimiento, no les servía de nada. ¿Me van siguiendo? La predicación de Juan el Bautista era una predicación, era una iniciación de la economía del propósito de Dios del Nuevo Testamento. Él no predicaba en el templo, como le dije. Él no predicaba en la ciudad santa, en Jerusalén, donde en Jerusalén había mucha gente religiosa. Mucha gente religiosa iba ¿a dónde? A Jerusalén, a llevar sus ofrendas y sus sacrificios. Amén. Sino que él estaba en el desierto de una manera salvaje, de una manera rústica. Amén. Sin cumplir los viejos reglamentos. ¿Por qué él no cumplía los viejos reglamentos con sus ropas sacerdotales y con su ceremonia? Porque Dios estaba mostrando que venía el tiempo de la gracia, que venía un tiempo nuevo y que el tiempo de la ley con su ceremonia estaba terminando. Que la ceremonia y todos los ritos representaban el sacrificio de Cristo y que Cristo estaba llegando y que todo eso estaba terminando. Era un tiempo nuevo. No era Juan un rebelde, sino que Dios estaba marcando un tiempo nuevo a través del ministerio de Juan.
Dios no solamente te trajo para que escuches una palabra como la que escuchaba siempre o que recibas una bendición. No, Dios te trae para un tiempo nuevo, para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que todo, amén. Si fuiste a la iglesia, si recibiste, olvídate de eso. No de la palabra, sino de las cosas viejas. Y viene un tiempo nuevo, el tiempo que Dios marcó, donde Dios va a hacer nueva todas las cosas. A través de Juan venía un tiempo nuevo, todo diferente. Amén. Esto indica que la vieja manera de adorar a Dios según los ritos del Antiguo Testamento estaban terminando. Y que venía una nueva forma de adorar y servir a Dios. Venía un tiempo nuevo. Y cuando decimos que viene un tiempo nuevo, decimos que vienen cosas nuevas. Nunca hasta ese entonces se vio a un sacerdote hablar y predicar. Lo que se veía antiguamente eran los profetas, que se paraban y hablaban y decían lo que Dios les decía. Pero siempre los sacerdotes estaban en el templo o en el tabernáculo. Era la primera vez que y para colmo en el desierto donde no hay nadie, ahí aparece un sacerdote diciendo que viene el Señor, que se arrepientan porque el reino de los cielos está cerca, está llegando, está viniendo, se está aproximando y que deberían de arrepentirse. Nunca un sacerdote en la historia de la Biblia se levantó para hacer esto. Los sacerdotes que se levantaban servían en el templo. Y esto lo hacían los profetas. Pero nunca, porque venía un tiempo nuevo. Venían cosas nuevas. Y cuando viene un tiempo nuevo es que Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos abrirnos, necesitamos o seguimos. Por eso muchos creyentes vienen escuchando el mensaje tradicional, la palabra suavecita y linda, y vienen y es algo diferente. Y muchos dicen, no, me quedo con lo viejo. Me quedo con lo ya estoy tranquilo. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero lo nuevo de Dios. Algo nuevo está haciendo Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Eso nuevo. Eso que viene, que Dios. Yo no quiero lo viejo. Quiero lo nuevo. Algo nuevo está haciendo Dios. Eso quiero. Algo nuevo está hablando Dios. Un mensaje diferente. Yo quiero ese mensaje. Que es diferente. No la palabra, sino de la forma que Dios está hablando. Dios está hablando de una forma clara, de una forma confrontativa, contundente y poderosa. ¿Por qué será que a veces hablamos palabras tan fuertes y los hermanos están llorando en medio del mensaje? Porque Dios está tocando los corazones y el Espíritu Santo te está diciendo: eso que está hablando mi siervo es verdad. Eso que te está hablando, aunque te duela, aunque sea real y sea fuerte, hay algo que dentro tuyo se conmueve. Es el Espíritu Santo. Tal vez algunos que escuchan las palabras fuertes dirán: pobres hermanos. No, los hermanos no son pobres, son bendecidos, aleluya, porque el Espíritu toca sus corazones y ellos sienten que esas palabras son del Señor, sienten que esas palabras son palabras que están haciendo algo. Esas palabras están rompiendo lo viejo, están tirando esas paredes viejas y Dios está levantando una nueva construcción en tu corazón. Dios está haciendo cosas nuevas. Esas palabras fuertes son como golpes, como mazazos que van tirando esas estructuras viejas. Esas estructuras rajadas, como hablaba la pastora, esas grietas. Están tirando esas paredes viejas y están levantando una nueva construcción. ¿Cuántas veces han tenido que hacer eso, no, hermano? Han tenido que construir y dicen: esto no sirve, esto hay que tirar todo y hay que hacer de nuevo. Esto es lo único que sirve para escombro. Porque no podemos levantar en esta estructura. Esto no va a aguantar, se viene abajo.
Así Dios, aleluya. Dios dice, aleluya, lo nuevo que Él está haciendo no va a ser edificado sobre lo viejo. Lo nuevo que Él está actuando, lo nuevo que Dios está haciendo no será sobre estructuras viejas, sino que Dios hará cosas nuevas en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu. Dios dijo, te daré un corazón nuevo y pondré mis leyes en ese corazón nuevo. Quitaré, dice Dios, le dijo a Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. Dile a mi pueblo que voy a hacer eso. Así que yo quiero. Hay algunos que escuchan esta palabra, pero quieren seguir con lo viejo. Déjelo. Si quieren seguir con lo viejo, déjelo. Usted diga, yo quiero lo nuevo del Señor. Yo quiero oír y yo quiero saber qué es lo que Dios está haciendo. Y yo quiero entrar en ese mover de Dios en mi vida. Quiero entrar. Quiero entrar. Algo nuevo estaba sucediendo. Venía un tiempo nuevo. Venía una nueva dispensación. Era la dispensación de la gracia. Y aparece este sacerdote todo totalmente opuesto, sin ropa sacerdotal, sin templo, en el desierto y en el Jordán, preparando para bautizar a los que creían en el Mesías. Parecía algo ilógico, parecía algo fuera de lo normal. No importa que te digan que sos loco, no importa que te digan, te vas a esa iglesia, pero esa iglesia no es como la otra. No importa, porque Dios está haciendo algo fuera de lo normal. Dios está haciendo algo diferente. Por eso es diferente. La forma de ser, la forma de vestir, la forma de hablar es diferente. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo diferente. Y yo quiero y lo siento. La gente se sentía atraída de no ir al Jerusalén, sino la gente, el Espíritu Santo llevaba a la gente al desierto. Y personas iban a escuchar a un loco ahí en el medio de la nada. Pero este loco en medio de la nada era Juan el Bautista, que estaba marcando un tiempo nuevo. Si Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida y me dicen que estoy loco, bueno, bendita locura. Me dicen, no estabas bien y ahora te fuiste ahí y estás peor. Bueno, sí, voy a estar más loco, pero voy a recibir lo nuevo. Si para recibir lo nuevo, si para recibir lo que Dios está haciendo me tienen que tildar de loco, bueno, seré un loco, pero para Dios no soy un loco. Estoy recibiendo lo que Dios me está dando. Estoy viendo cosas nuevas en mi vida. Estoy viendo un cambio en mi vida. Y todo eso que estoy viendo en mi vida no es una emoción, no es algo psíquico, es algo real y verdadero. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida. El que crea esta palabra dice amén. El que quiere esta palabra dice sí. Yo quiero. Bastante locura tuviste en el mundo. Bastante anduviste en el mundo en la locura. Ahora venía esta locura santa. Venía este tiempo nuevo. Venía lo nuevo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Un nuevo tiempo se estaba manifestando. Y ahí el desierto indica un tiempo nuevo. El desierto era opuesto a la religión y la cultura. Allí en Jerusalén estaba la religión y estaba la cultura. Pero él era lejos de la religión y lejos de la cultura en el desierto. Amén. Esto estaba diciendo que lo viejo estaba terminando, que lo viejo había permanecido hasta este entonces y que algo nuevo estaba por ser edificado. Y Dios estaba edificando eso nuevo a través del ministerio de Juan el Bautista, que es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Algo nuevo. Lo que había sido edificado antes ya estaba caducando, ya estaba terminando. Pero había muchos que querían seguir con lo viejo. Pero había otros corazones que querían lo nuevo, el nuevo tiempo. Así que la dispensación de la ley terminó con Juan el Bautista. Para confirmar, yo quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, donde vamos a ver
que lo que estoy hablando no es simplemente algo que a mí se me cruza, sino que es la palabra del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice Lucas 16, 16? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde el ministerio de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los profetas del Antiguo Testamento y los sacerdotes del Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento fueron hasta Juan, y ahora aparece un sacerdote en medio de la nada hablando del reino de Dios y dice, amén, desde hasta Juan, desde entonces el reino de Dios ha anunciado y todos, ¿cuántos quieren entrar? ¿Cuántos son los que se esfuerzan para entrar en ese reino, en el reino de Cristo? Amén. Vamos a Hechos capítulo 10. Y prestemos atención en Hechos 10, porque le estoy explicando algo muy importante con base bíblica, para que entendamos qué es lo que Dios está haciendo y cómo el ministerio de Juan el Bautista hoy en día está en acción a través de la iglesia. Hechos capítulo 10, versículo 36 y 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. ¿Quién lo divulgó? El Espíritu Santo. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando enfermos. Dios levantó a Juan para preparar y anunciar el ministerio de Cristo. Fue Juan el que bautizó al Señor Jesús, y que el Espíritu descendió en forma de paloma, y que dice, se escuchó la voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces todos ustedes saben cómo Juan predicó y preparó el camino, recomendó. Por eso digo, el recomendado, el que recomendó y dijo, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios, Él es el Salvador. No Juan, sino al quien Él estaba recomendando. Y la gente que creía en el recomendado, que Juan era anunciado que era Cristo, se bautizaban y creían en el Hijo de Dios, aunque todavía no lo habían visto, creían a través de la palabra del Señor. Y después aparece el Señor. Dios unge a Cristo con poder, y Cristo, dice verso 38, anduvo haciendo milagros, sanando a todos los enfermos, haciendo bienes. Los dos ministerios unidos. La predicación de Juan, la predicación de Juan fue el comienzo del Evangelio. Fue el inicio del Evangelio. El Evangelio no se inició con el ministerio de Cristo, sino con el ministerio de Juan, que dio inicio a un tiempo nuevo, a todo lo nuevo. Amén. Juan fue el sacerdote nuevo. Amén. Que apareció recomendando y hablando del rey de una forma diferente. Nunca se había visto un sacerdote que hiciera esto, pero este era el tiempo nuevo. Diga, vamos a ver cosas que nunca hemos visto, porque Dios va a hacer cosas que nunca se han visto. Dios va a hacer cosas que nunca se han visto, la va a hacer en medio de sus hijos. La va a hacer porque es un tiempo nuevo, es un tiempo nuevo. No es más de lo mismo, no es más de lo mismo. Es un tiempo nuevo, es un tiempo nuevo, donde Dios está haciendo cosas nuevas. Cuando los hijos de sacerdotes nacían, vivían en Jerusalén, se quedaban en el templo. ¿Qué hacían? Se vestían con las ropas de los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes. ¿Qué hacían? Comían el alimento que los sacerdotes comían y cumplían todos los ritos del Antiguo Testamento.
¿Me van siguiendo? Pero cuando viene Juan el Bautista, esto terminó. Por eso que hay creyentes que quieren hacer como cosas judaicas dentro de la iglesia. Eso ya terminó. Con Juan el Bautista es un tiempo nuevo. Él no apareció con la ropa sacerdotal. Él no se cubrió la cabeza. Él no apareció con un shofar. Él no apareció. No, Él apareció de manera diferente. Porque ese tiempo estaba terminando. Era un tiempo nuevo. Y eso que se hacía antes, ahora ya había terminado. No sé si usted me entiende. Cuando viene un tiempo nuevo, las cosas que usted estaba haciendo mal ya no las puede hacer. Porque en tiempo nuevo no es solamente lo nuevo de Dios en nuestra vida, sino que las cosas viejas tienen que pasar. Las cosas viejas tienen que terminar. Las cosas malas tienen que acabar en nuestra vida. Porque es un tiempo nuevo. Es todo nuevo. Es todo nuevo. Dios te sacó de otro lugar, te lleva a otro lugar. ¿Y por qué vas tan lejos? Y porque es un tiempo nuevo. Porque todas las cosas son nuevas. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Y la gente se iba hasta allá, hasta el desierto. Usted sabe que en el desierto no hay forma de movilizarse. Pero de alguna forma llegaban al desierto porque había algo nuevo. Algo Dios estaba haciendo. Y alguien Dios había levantado en ese lugar. Todo era nuevo, diga, todo era nuevo. Todo era diferente. Entonces Juan vivió de una manera, diga, opuesta a la religión y a la cultura. Vamos a leer capítulo 3, versículo 4 de Mateo. Vamos más abajo. ¿Qué dice? Ahora explica el aspecto de Juan, cómo él estaba vestido. Mateo, ¿se acuerda que vimos Mateo capítulo 3? Ahora vamos al versículo 4. Dice, este mismo Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de su cintura. Y su comida eran langostas, capítulo 3, versículo 4 de Mateo. ¿Y qué? Y miel silvestre. ¿Qué comía? Langosta y miel silvestre. Y la ropa era ropa piel de camello, con un cinto en sus lomos. Mateo capítulo 3, versículo 4, donde leímos al principio. Escuche. Los sacerdotes no usaban ropa de camello. Los sacerdotes debían de usar ropa hecha de lino fino. Eso está en Levítico, lo puedo leer en su casa, en Éxodo. Tenían que usar ropa de lino fino. Y tenían que comer el alimento sacerdotal. ¿Cuál era el alimento sacerdotal? Principalmente era de harina fina. Y después comían la carne de los sacrificios. Había carne que se cocían para el sacrificio y podían comer. Comían alimento, carnes del sacrificio para Dios y harina fina, panes y diferentes cosas de harina fina. Juan comía harina fina. ¿Comía harina fina, Juan? Tenía una ropa de lino. Porque una ropa de lino es una ropa fresca. Es una ropa que impide que las personas suden, ¿no? Hay ropas que están hechas con muchos acrílicos, ¿no? Y muchas sintéticos, ¿no? Y eso hace que la persona en el calor, ¿no es cierto?, tenga más calor, ¿no? Y bueno, y hay ropas que son de invierno. Y en el verano buscamos ropas que sean frescas. Prendas frescas, telas que sean frescas. Pero él tenía una ropa de piel de camello. Es decir, que Juan hizo todo al revés. Pero era un sacerdote. ¿Por qué hizo todo al revés? ¿Era rebelde? No. Es que Dios quería marcar a través de él un tiempo nuevo. Algunos te pueden decir, ¿cómo estás cambiando? ¿Por qué no haces esto que antes hacía? ¿Por qué no haces lo otro?
Porque es un tiempo nuevo. La gente tiene que ver en nosotros que hay un tiempo nuevo. No, ¿dónde? Pero vos no eras esa persona que discutías y peleabas. Ya, te decía nada. Y vos decías todo el abecedario. En castellano y en inglés también. Y ahora no. ¿Por qué? Porque es todo nuevo. Lo que yo antes hacía, yo no lo puedo hacer ahora. Como yo antes vivía, ya no puedo vivir. Porque es un tiempo nuevo. Porque es una era nueva. Es un tiempo nuevo donde tiene que pasar. Acuérdese esto. Grábeselo en su corazón. Cuando quiera venir la contienda, la rebeldía, usted diga, no, es un tiempo nuevo. Eso de ser rebelde, de ser ese hijo rebelde, eso era antes. De ser esa persona contestadora, malhumorada. No, eso era antes. Ahora es un tiempo nuevo. Antes los sacerdotes se vestían así. Ahora Juan se vestía de una manera diferente. Comía una comida diferente. No porque él era un anticultural, porque Dios estaba marcando a través de Juan un tiempo nuevo. Y que los sacerdotes antes hacían esto, pero los sacerdotes de este tiempo son diferentes a los de antes. Entonces, un tiempo nuevo no es solamente lo que Dios está haciendo, sino lo que yo estoy haciendo en mi vida. Es un tiempo nuevo. Ya no puedo ser esa persona rencorosa, llena de odio, llena de venganza. Es un tiempo nuevo. Si antes alguien me hacía algo, bueno, yo le hacía el doble para que vea lo que es. Pero ahora no, es un tiempo nuevo. Ya ahora como bien silvestre. Ahora como langosta, ahora dejo pasar, ahora olvido, ahora no peleo, ahora no contiendo, porque quiero la paz de Dios en mi vida, porque quiero un tiempo nuevo. Y lo que antes hacía era lo de antes, ahora soy diferente. Así que un tiempo nuevo no es simplemente recibir cosas nuevas, sino también es vivir de una manera nueva como no vivíamos antes. ¿Cómo vivías antes? Tal vez vivía tan preocupado por la moda, por lo material, por la tendencia, por la apariencia. Ahora, no estoy diciendo que no te vistas bien, lo que estoy diciendo ahora, lo más importante en tu vida es la presencia del Señor, es la paz de Dios en tu vida. No es la abundancia de bienes, es la abundancia de paz. Es agradecer a Dios por lo que tiene. Y si tal vez hoy no tiene lo que tenías antes, pero ahora tiene lo que no tenías antes. Tienes la paz del Señor, tienes la presencia del Señor, tienes a Dios en tu vida. Es un tiempo nuevo en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Pero antes tenía todo, pero no tenías paz. Vivías deprimido, vivías en un pozo. Ahora Dios te sacó del pozo. Tal vez no tiene lo que tenías antes, pero ahora tiene lo que antes no tenías. ¿Me van siguiendo? Todo indica que había abandonado por completo Juan el Antiguo Testamento y venía en el tiempo nuevo para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Juan era un sacerdote diferente. En el lugar donde estaba, en su ropa y en su dieta, en su alimentación. No estaba en el templo, estaba en el desierto. No vestía ropa de lino, sino piel de camello. No comía harinas especiales, refinadas o carnes del sacrificio. No, comía miel silvestre. Ni siquiera, porque la miel que nosotros compramos no es silvestre, la miel ¿de dónde? De la tienda, del supermercado, ¿no? El apicultor ¿no es cierto? La pasa por el proceso, ¿no? Porque tiene un proceso, ¿no? Y nosotros la compramos y el frasquito y la ponemos en el pan. ¿No? Él directamente de ahí, era silvestre, ahí. Y langosta. ¿Usted estaría dispuesto a comer langosta y miel silvestre? Usted diga, yo como lo que sea. Si es de Dios y si es todo nuevo, como lo que sea.
Si tengo la paz de Dios, como lo que sea. Aleluya. No importa que tenga que comer miel. No importa que tenga que comer aunque sea un arroz, aleluya, blanco. Pero si tengo la paz de Dios, si tengo a Dios en mi vida, si tengo al Señor, eso es lo más importante. Cuando mis padres no conocían al Señor, cuando mi papá y mi mamá no conocían al Señor, y yo era muy pequeño, pero me acuerdo. El otro día hablaba con una tía mía y le hacía acordar, ¿te acordás que el perro que tenía que se llamaba así? ¿Cómo te podés acordar? Sí, me acuerdo de todas esas cosas. Cosas buenas, ¿no? Claro. En la mesa de mi casa no faltaba la mejor comida. Los mejores vinos que estaban ahí, las mejores bebidas, la más cara estaba. Eran las mejores comidas. Pero yo me acuerdo, era pequeño, cuando se armaba la contienda en el matrimonio, los platos volaban. ¿Y de qué servía la comida? Yo era tan pequeño, pero de algunas cosas me acuerdo, no en el dolor, no en la tristeza, sino que quedaron. Porque los recuerdos te van a quedar, pero lo que no te tiene que quedar es el dolor. Te va a quedar el recuerdo de cosas que pasaste en tu vida, porque tenés un cerebro, tenés memoria, tenés recuerdo. Lo que no te tiene que quedar es el dolor, la raíz de amargura. Y yo me acuerdo de algunas cosas. Pero hoy es la paz del Señor. Hoy ya no consiste en lo que podemos comer o no podemos comer. Consiste en tener la paz del Señor. El proverbio dice: ¿de qué sirve una casa? Es mejor comer un bocado seco en paz que en una casa llena de provisiones, miles de contienda. ¿Qué sirve tener la mejor comida si el esposo se sienta acá y la esposa come en la cocina y el otro come en el comedor y no se dirige en la palabra? ¿De qué sirve? De nada. Porque antes lo grato era según lo que comía. Esto es algo especial. ¿Por qué? Porque comiste algo caro. Pero era especial lo caro, pero el ambiente no era bueno. Hoy tenemos un ambiente diferente. Y no nos llevamos por lo que tenemos, sino que aunque comamos algo muy sencillo, si tenemos la paz del Señor, si tenemos la presencia del Señor, si estamos alegres, gracias Señor, lo que voy a comer es muy sencillo, pero tengo paz, tengo tu presencia. Oh, aleluya. Allí estaba Juan en el desierto comiendo langosta, porque otra cosa no había. Comiendo y tomando miel silvestre, agua del arroyo, agua del río. No había la botellita con el agua, pero él estaba tan feliz, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba marcando un tiempo nuevo. Dios estaba usando, el Señor estaba con Juan ahí en el desierto, aleluya. Y eso es lo más importante. Eso es lo más maravilloso. Si has vivido la otra parte, ya viste que nada sirve, la apariencia no sirve de nada. Ahora es un tiempo nuevo, es la esencia, es la presencia del Señor, es un tiempo nuevo. Si Dios te hizo pasar por aquel camino, ya viste cuál es aquel camino. Ese camino de la abundancia, donde tienes así de amigos, pero cuando se termina la abundancia, se terminan los amigos, se terminan todo. Cuando hacías grandes fiestas, o como dicen algunos, alta fiesta, no te alcanzaba, la casa estaba allá. Pero cuando pasaste por el desierto, por la soledad, por el abandono, ¿dónde estaban esos que en la fiesta bailaban y cantaban? Hubo uno solo que estuvo y está y seguirá estando, es el Señor. Es el Señor. Él estuvo contigo. Él estuvo contigo. No estuvieron tus amigos, no estuvieron tus amigas. Él estuvo y Él va a estar. Él siempre va a estar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él vivía en el desierto, diga, de manera salvaje. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar lo que necesites. Pero lo más importante no es lo que tengas, sino lo que está dentro tuyo, que es la presencia del Espíritu Santo. Allí estaba viviendo de una manera salvaje, comiendo langosta, comiendo miel silvestre, una miel que no era procesada, porque la miel se cultiva
y se procesa. Y esa es la que nosotros compramos, una miel, diga, miel cultivada y procesada. Y usted la compra, el frasquito, algunas son más azucaradas, otras menos. Usted lo pone en una galletita y se come, dice, qué rico. Pero esta no era una miel ni cultivada ni procesada. Amén, sino que era una miel silvestre. Pero ese hombre vestido de manera muy rústica y comiendo una comida fuera de lo normal, era un verdadero sacerdote. Los otros se vestían con ropas sacerdotales, los otros comían comidas especiales. Este comía comida simple, pero era un verdadero sacerdote. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de Dios, aleluya. No es lo que puedas tener por fuera, es lo que tienes por dentro, que te hace una persona diferente y nueva en el Espíritu. Vivía lejos. Se vestía de pelo de camello. Amén. No era una ropa fina, no era una ropa suave. Además, un cinto de cuero. No era muy refinado el cinto, ¿no? Era como un salvaje verlo a Juan vestido así. Pero era el verdadero sacerdote que estaba abriendo y preparando y trayendo al Mesías. Y desde esos tiempos, del tiempo de Juan el Bautista hasta estos días, muchos han sido traídos a Dios a través del ministerio de Juan el Bautista, a través del Espíritu Santo. Hoy Dios sigue usando este ministerio a través de la iglesia para atraer muchos al Señor, para acercar muchos hacia Dios. Entonces, cuando el Señor comenzó su ministerio, hubo mucha gente que creyó enseguida en Él, porque hubo alguien que las preparó. Estamos preparando. No es que el Señor va a venir a la tierra como hace más de 2000 años, pero Él va a venir a buscar a su iglesia. Y tenemos que preparar ese pueblo. Tenemos que preparar esa iglesia para que cuando Cristo venga, esa iglesia esté lista para irse con el Señor. Esté preparada para irse. Y como digan, ¿dónde está esa gente que como cantamos, que desapareció? Alguien vino como un relámpago, se lo llevó. Porque miles de veces se lo anunciaron, pero llegó el día que el Señor llevó a la iglesia, que estaba preparada, que la estaban preparando, no la estaban entreteniendo, no le estaban ahí en un entretenimiento, la estaban preparando. Dígame, estoy preparando para la venida del Señor. Amén. Cuando Juan nació había dos cosas principales en Israel. Una era la ciudad de Jerusalén, la capital. Y número 2, era la religión. Y la cultura que ellos tenían era en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús. No era una cultura totalmente judaica. Era una cultura greco-romana. Porque el imperio romano gobernaba sobre muchas naciones. Así que la cultura era una cultura greco-romana. Pero Juan no estaba bajo su cultura greco-romana, ni bajo la religión judía. Él estaba bajo el nuevo principio de Dios, bajo el nuevo tiempo. Amén. Y ahí presentaba. Y vamos al versículo 2. Vamos a ver el mensaje ahora que hablaba. El mensaje de Juan fue este. Mateo capítulo 3. Versículo 2. ¿Qué decía? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Tenían que arrepentirse porque el reino estaba viniendo junto con su rey. El reino de Dios venía con su rey, Cristo, que ya estaba en la tierra, pero necesitaba manifestarse a través de su ministerio. Está cerca el reino de Dios.
Y cuando viene un reino, viene junto con su rey. El rey ya estaba. Y el reino, ¿cómo dice? Porque se ha acercado. A veces hay hermanos que por ahí a veces vienen retrasados y me mandan un mensaje: pastor, estoy en camino, estoy cerca, estoy a mitad de camino. Bueno, los hermanos están cerca, se están acercando. Significa que en algunos minutos, en algunos segundos, en media hora, 10 minutos, 15 minutos, 3/4 de hora, llegarán a la iglesia. Porque se están acercando, están viniendo en camino. Así estaba el reino de Dios. ¿Cómo estaba? Se estaba acercando. Pero ellos tenían que estar preparados. ¿Cómo? Arrepentidos. ¿Cómo tenían que estar? Arrepentidos. Nosotros también necesitamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que el Rey nos gane, para que Él reine en nosotros. Porque si nosotros no nos arrepentimos, Él no puede reinar en nosotros. Él no puede reinar. Después de arrepentirnos, el Rey nos obtiene, somos de Él. Le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin arrepentimiento, Él no puede tomarnos, poseernos y ser de Él. ¿Me van siguiendo? Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? El reino no había venido todavía. Dice, el reino se está acercando. Significa que el reino antes no había venido. ¿Por qué? ¿Por qué el reino todavía no ha venido a muchos? El reino de Dios ya está. El Espíritu Santo ya está. Cristo ya está. Él está en medio de nosotros. Pero para muchas personas, e incluso para muchos creyentes, el reino de Dios está lejos de ellos. ¿Cómo que está lejos de ellos? Hasta puede ser que hayan venido a nuestra iglesia y hayan escuchado los estudios, las oraciones, pero el reino de Dios está lejos de ellos. ¿Cómo que puede estar lejos? Porque no le han recibido. Porque no se han arrepentido de verdad. Se han arrepentido. Y entonces cuando no hay un verdadero arrepentimiento, el rey no puede reinar en tu vida, el reino no puede venir. Eso es lo que llamamos esa hermana, esa persona, no juzgando ni criticando, sino diciendo lo que esa persona no se ha convertido. Hace años que va a la iglesia, pero todavía no se ha convertido. Dios todavía, Cristo no reina en su carácter, en su lengua, en su mente, en su cuerpo, en su vida. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, como no ha habido un verdadero arrepentimiento, es lo mismo estar como no estar. Es tan fácil dejar al Señor, es tan fácil abandonarlo, es tan fácil una cosa como otra, porque no han recibido el reino de Dios. Una vez que el reino viene porque nos hemos arrepentido, y yo voy a explicar lo que es arrepentirse, nuestra vida le pertenece al Señor. No decidimos nosotros, decide Él por nosotros. Él es el que decide. Yo no tomo decisiones precipitadas, no hago lo que yo quiero, porque ahora el reino de Dios ha venido, me ha arrepentido y el Rey es el que reina en mi vida. Yo ya no puedo decidir. Él decide por mí. Y lo que Él decide por mí es lo mejor. Lo que Él decide para mí es lo mejor. Lo que Él quiere para mí siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Diga, siempre será lo mejor. Cuando alguien no se arrepiente de corazón, el reino está cerca, pero está lejos de él a la vez. Ustedes quieren que el reino se llene, el reino está acercándose. Arrepiéntanse para que el reino venga a ustedes. Pero si no hay arrepentimiento, podemos estar en la iglesia. Estamos tan cerca del cielo como tan cerca del infierno. Y usted se da cuenta después con el correr de tiempo, ¿quién no se arrepintió, verdad? No ha habido un verdadero arrepentimiento. Dios sabe. Dios sabe.
Dios sabe, Dios te conoce. Amén. El reino puede estar tan cerca y nosotros estar tan lejos de Él. Puede ser que ese creyente esté en el reino de Dios y en un momento esté pensando en cosas pecaminosas en el mundo, en cosas tan lejos de Dios. ¿Ha logrado Cristo tenerte como Él, como tu Rey? Si el reino no llegó a tu vida, el Rey está esperando que te arrepientas. Señor, estoy tan cerca, pero estoy tan lejos. Pero viene la palabra de Juan, el del Espíritu Santo: arrepiéntanse. Para que venga, para que el Rey, aleluya, para que el Rey pueda reinar en tu vida. Para que el reino de Dios te obtenga. Él está esperando que se arrepiente. Si hoy te arrepientes, el Rey te obtendrá. El Rey te tomará para sí. Serás del Rey y el Rey será tuyo. Y estarás en su reino y estarás adentro. Un hombre, un ladrón que estaba colgado al lado del Señor, camino al infierno, porque había delinquido, porque estaba muriendo por causa de su delito. Pero lo miró al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo: Señor, sé que tú eres el Cristo, ten misericordia de mí, me arrepiento. Y ese hombre que iba camino a la perdición, él iba a morir y él iba a ir, aleluya, al Hades, al infierno. Iba a ir al otro lado, porque para ese entonces de un lado estaba el Hades y del otro lado estaba el paraíso. Ese ladrón que esa noche, ese día iba a morir al lado del Señor, se iba a ir al infierno, se iba a ir al Hades. Y el Señor se iba a ir al paraíso. Ese hombre iba camino, pero él se arrepintió en ese día. Y el Señor le miró y le dijo, agonizando y con dolor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sea cosa que estando en la iglesia, estando tan cerca del reino de los cielos, estando tan cerca del camino de la salvación, te vengas a perder, te pierdas. Va a ser más triste y va a ser más doloroso y va a ser más tortuoso y más condenativo aleluya, aquel que se va al infierno conociendo el camino del Señor. Va a ser, no se los recomiendo, va a ser más terrible y más tormentoso. Muchos cristianos predican hoy, pero no conocen los principios divinos del reino. Si queremos ser verdaderos predicadores, tenemos que ser esos predicadores como Juan el Bautista. Debemos de ser sacerdotes, no oficiales, sino en el Espíritu, que llevamos a la gente a Dios, pero que también nosotros vamos a Dios, aleluya, que no traemos a la gente a la iglesia para una reunión, no, sino que la gente tenga un encuentro especial con el Señor, que la gente se arrepienta y conozca a Dios. Ese es el principio del Evangelio. Debemos de arrepentirnos. El reino está aquí, pero el Señor dice: arrepiéntanse. Cuando Juan estaba en el desierto, era como un imán, donde la gente eran llevadas, las multitudes aparecían al desierto. Y dice, por eso dice el versículo 5, y salían, escuche, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. De lejos venían, porque había una voz que clamaba en el desierto, porque el Espíritu Santo va a traer gente a la iglesia. Va a traer gente que está dispuesta a arrepentirse, que está dispuesta a cambiar. Y qué triste es que el Señor traiga, gloria a Dios por los que vengan arrepentidos a recibir a Cristo. Pero qué triste es que el Señor traiga gente de afuera arrepentida y que haya algunos de adentro que no se arrepienten. Qué triste es que venga la gente nueva y se salven, y que los que estén algunos adentro se pierdan. ¿Por qué se puede perder a alguien?
¿Cómo es que se puede perder un hijo de Dios? Si no se ha arrepentido de verdad, se va a perder. Si no hay un arrepentimiento verdadero, se va a perder. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Pero diga: Señor, yo quiero arrepentirme. Me arrepiento de la ingratitud. Yo quiero ser agradecido. No, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser esa clase de persona. Yo quiero ser un creyente diferente. Yo me arrepiento. Yo quiero que tú entres a mi vida, que tú seas el rey, que tu reino venga a mi vida. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Van a venir, así como en el desierto venían. Pero van a venir a arrepentirse. Las personas que Dios va a traer no van a venir por un milagro y se van a ir. Muchas personas van a venir para quedarse, para establecerse en el reino de Cristo. Van a seguir al Señor. Y diga: y yo también lo voy a seguir. Yo también junto con ellos. Yo también. Yo me uno al grupo de los agradecidos. Me uno al grupo de los que siguen al Señor. No como esos 10 leprosos que solo uno volvió a dar gracias al Señor. Y dice que venían de Jerusalén, venían de Judea, alrededor del Jordán. Venían porque el Señor los traía. No importa que no conozcan la iglesia. No importa que la iglesia esté escondida, Dios lo va a traer. Si Dios llevaba al desierto, si Dios llevaba a la gente al desierto para que escucharan a Juan, el Señor los va a traer. Quédese tranquilo, el Señor lo va a traer. Y dice el versículo 3: pues aquel de quien habló el profeta Isaías, que dijo: voz que clama en el desierto. Juan el Bautista estaba, capítulo 3 de Mateo. Juan estaba en el desierto porque ya el profeta Isaías lo había dicho. No, él no estaba por un capricho, él no estaba en el desierto. Mateo capítulo 3, versículo 3. Él no estaba en el desierto porque él quería estar. No era un capricho, no era algo que... No, era porque el profeta Isaías lo dijo. Que habría una voz que clamaría en el desierto. Ahí donde no hay nada, a alguien estaría clamando. Ahí donde todo es silencio, porque en el desierto no hay población, no hay urbanización, pero que en el desierto, tu casa es un desierto, tu familia no quieren buscar a Dios de verdad, tiene que haber una voz que clame en ese desierto. Tiene que haber una voz que clame en esa casa. Esa casa es un desierto. Hablo espiritualmente. ¿Cómo un desierto? Cuando tus seres queridos no quieren buscar a Dios, no quieren tomar compromiso, solo tú. Y todavía se quieren levantar para que no vengan a la iglesia. Usted diga: no, acá hay una voz que clama en el desierto. Hay una voz que clama en el desierto. Hay una voz que se levanta. Hay una voz que va a clamar en el desierto. Y el Espíritu Santo va a tomar esa voz. Y el Espíritu Santo va a tomar tu clamor. Y el Espíritu Santo te va a usar como Juan te usó. Le usó a Juan, te va a usar a ti. Diga: aunque todo parece un desierto en mi casa, hay una voz que se levanta. Espíritu Santo, toma mi voz. Espíritu Santo, toma mi voz. Así como lo tomaste para gritar a Juan en el desierto, voy a clamar en el desierto. Algo va a suceder, algo va a pasar, algo Dios va a conmover. Va a venir un tiempo nuevo. No se quede en el desierto de su casa. Te pelean, te ignoran. No, déjelo. Usted haga lo que hizo Juan el Bautista. Levante su voz y clame al Señor. Levante su voz y busque al Señor. Juan no estaba solo en el desierto. Él estaba con el Espíritu Santo. Él estaba lleno. Aleluya. No importa que estés solo en tu casa, en un sentido espiritual. Si estás lleno del Espíritu Santo, no estás solo. No estás solo. No estás solo. Había una voz que clamaba en el desierto. El arrepentimiento de Juan era para que si ellos querían entrar a este reino, la llave, la puerta para entrar era el arrepentimiento.
Si no se arrepentían, no podían entrar al reino, o el reino no podía venir a ellos. Es como si usted va a otra casa y quiere abrir la puerta con su llave. No va a abrir porque la llave es para la puerta de su casa. Para que el reino pueda entrar en nosotros y nosotros podamos entrar en el reino, para que Cristo entre en nosotros, la llave, el candado, la puerta, la entrada, es el arrepentimiento. ¿Y por qué uno tiene que arrepentirse? Uno tiene que arrepentirse porque no ha estado en el reino, porque no ha estado bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe lo que significa no estar bajo el reino? Es no estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Y una persona que no está bajo el reino vive y anda como a él se le da la gana. Vive a su manera, vive a su forma, hace lo que él quiere como a él le parece. Pero una persona que vive bajo el reino vive de acuerdo a su rey, obedece y vive de acuerdo a lo que el rey gobierna su vida. Entonces usted dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? De no someterte al Señor, de no someterte a Dios. A veces no venís al culto por agradar a tus familiares y después tus familiares te dan la espalda, pero Dios no te va a dar la espalda. Es que ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. El diablo te hace esa jugada y dice, bueno, parece que está todo bien. Y cuando te descuidas, viene el golpe y no vas a poder soportar porque Satanás te está preparando para darte un golpe en seco. Pero también venga a la iglesia de buena gana, venga bien, venga con corazón abierto. Porque no tampoco venir así nomás, con una cara así, con una cantidad de ganas. Así tampoco te sirve. Arrepentite de esa forma. Viniendo con alegría. Yo me alegré bueno, y tuvo un día luchado. Deje todos esos demonios de fuera. Contienda, pelea. Yo voy a la casa de Dios a alegrarme. Tire toda esa mochila. Déjela allá afuera. Tírela allá afuera. Pero no cuando termine el culto y diga, ver, está la mochila, me la cargo de vuelta y me voy. No, déjala. Algunos sueltan la mochila, la dejan allá afuera. Y después cuando termina el culto van y se las toman de vuelta. Déjela, suelte esa mochila. Suelte esa mochila, déjela. ¿Sabe a qué mochila? No digo a la que tiene la billetera, el celular, no. Usted sabe cuál es, suéltela, no se vaya de vuelta con la mochila. No diga, uy, me la olvidé. No, déjela ahí. Arrepiéntase. ¿Debo arrepentirme? ¿De qué me tengo que arrepentir? De no haberme sometido a la autoridad de Cristo. De no haber vivido conforme al reino de Dios. He vivido conforme a mis caprichos, a mis emociones, a mi carne, a mi carácter. Pero este es un tiempo nuevo. Y yo me quiero arrepentir de eso porque yo quiero vivir lo nuevo que viene de parte de Dios. Yo quiero que el reino de Dios venga a mi vida, gobierne mi vida, mi hogar, mi mente, mi corazón, mi familia. Que el reino que Dios reine en todas las cosas. Y me arrepiento por haber estado tanto tiempo lejos de esta autoridad. Me arrepiento por haber estado tantos años por no someterme, después de haber conocido la palabra muchos años, todavía no me someto, todavía hago como quiero, todavía sigo en la mentira, sigo en el engaño, pero a Dios no le engaño ni le miento. A Dios no le miente. Si eres un hijo de Dios y afuera eres un mundano, a Dios no le engaña. Quien te engaña es a ti mismo. Te engaña porque piensa que va a ir al cielo, que si te morís te vas con el Señor. Te estás engañando y mal te estás engañando. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Debe de arrepentirte por no haberte sometido a la autoridad de Cristo. Por haber vivido un evangelio light, un evangelio liviano. Usted puede decir, bueno, que no me predicaron, de que iba a la iglesia. Ninguna de las excusas que podamos poner
tiene base. Simplemente perdóname, Señor, por tantos años seguir un evangelio a media por vivir. Perdóname. No culpemos más a nadie, arrepintámonos nosotros y entremos. Porque las excusas que podamos dar, aunque puedan ser valederas y puedan ser justas, para Dios dice que nuestra justicia como trapo de mundial. No importa si no me predicaron, no. Yo quiero a partir de hoy vivir un tiempo nuevo. Y si tengo que comer miel silvestre y comer, aleluya, langosta y vestir sencillamente, no importa, no me va a faltar. A Juan no le faltó, miel había, langosta había, agua había, camello de piel había también. Dios, no me va a faltar, pero voy a vivir en la paz y en el gobierno del Señor y en la bendición del Señor. Aunque vivan lo sencillo, aunque tengan lo esencial, no importa, pero me voy con el Señor. Me voy con Cristo. Soy de Cristo. Aunque usted no se sienta pecador, mientras no esté en el reino, ¿sabe lo que es? Es un rebelde. Los que no viven bajo el reino del Señor, los que no viven bajo el sometimiento del Espíritu Santo, simplemente son rebeldes. ¿Quiénes no son rebeldes? Los que viven gobernados por Cristo, los que se someten al gobierno del Señor, los que respetan las autoridades que Dios ha puesto, a los pastores. Aunque usted no se sienta aunque usted no se sienta que ha cometido un pecado, no estar sometido al gobierno de Cristo es un pecado. Pecado de rebeldía. Hago como yo quiero, hago como a mí se me da el deseo y la gana de hacer las cosas. Como a mí se me antoja. A mi antojo. No, pero vengo a la iglesia y digo, amén, pastor, sí, amén, sí, papá, mamá, amén, sí, pero yo hago como quiero. Es un rebelde. Y algunos que lo manifiestan y otros lo ocultan. Pero para Dios sos igual, oculto o manifiesto, sos rebelde. Es como ese hijo rebelde que usted dice la cosa, sí, está bien, pero adentro tiene una bronca. Algunos dicen, no, a mí no me vas a decir nada, yo hago como quiero. Ese es un rebelde manifestado. Manifestó que es un hijo rebelde. Pero aquel que dice, sí, y dentro dice, no me gusta lo que está diciendo, voy a hacer como yo quiero, ¿vio? Ese calladito en la boca que hace mueca, ese es más rebelde que el otro todavía. Pero arrepintámonos para estar en el reino. Los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos, que hoy son salvos, hay muchos cristianos que han sido salvos, pero todavía no están en el reino. Todavía no han entrado en el reino. Porque tienen que arrepentirse. No importa cuán bueno usted sea o espiritual, no depende depende de que usted se arrepienta para que esté bajo el reino de Dios. Amén. Y si usted no está en el reino, está en rebelión. Así. Porque hay una clase de espiritualidad falsa. Hay muchos creyentes que dicen, uy, espiritualidad, yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios, dice. Y es una espiritualidad falsa. Hay gente que usted la ve así y es soberbia, orgullosa, rebelde y parece muy espiritual. Nosotros no queremos. El evangelio de Cristo, el evangelio completo no es máscara, es sinceridad. Si hay rebeldía, me arrepiento. Si hay orgullo, me arrepiento. Perdóname, Señor. No quiero vivir una apariencia, quiero vivir la esencia del evangelio. Amén. Es así. Esto indica que todavía usted está en rebelión. Si usted no está dentro del reino, está en rebelión. Entonces, me tengo que arrepentir de dos cosas. Primero, Señor, me arrepiento porque no estoy en tu reino. Y segundo, me arrepiento por la rebeldía. Yo no quiero ser más rebelde. Quiero estar
Quiero arrepentirme, quiero que el reino de Dios venga a mi vida, que se acerque, que el reino de Dios se apodere de mí, que Cristo me tome y que yo sea de Él y que mi vida sea de Él para siempre. El reino de Dios tiene que venir. El reino de Dios. No sé qué clase de evangelio usted haya oído. Es el evangelio que nos introduce al reino. Es el evangelio que nos lleva. Y podemos decir: Señor, perdóname, porque estoy en rebeldía. No estoy bajo tu señorío. No estoy bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Confieso, Señor, declaro que no he sido gobernado por ti, sino por mí mismo. Ni yo me ha gobernado. Tienes que pedir y decir: Señor, concédeme un verdadero arrepentimiento. Perdóname, dame un verdadero arrepentimiento por no estar bajo tu reino, bajo tu autoridad. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la palabra de Juan, el ministerio de Juan. ¿Qué es arrepentirse? Y ahí le explico la palabra. Arrepentirse es experimentar un cambio en la manera de pensar que nos lleva a uno a sentir remordimiento, dolor. He pensado de una manera, he vivido de una manera, pero ahora me arrepiento, siento dolor por haber vivido de esta manera. Me arrepiento. Es un cambio de pensamiento. Hay muchos creyentes que usted le habla la palabra y dentro de su mente: no, porque esto no es así, no, porque... y cuestionan la palabra. Arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. Yo ya no cuestiono la palabra. Yo ahora digo sí y digo: perdóname, Señor, porque he tenido pensamientos rebeldes. Perdóname porque he pensado de una manera equivocada. Tal vez nosotros teníamos una forma de pensar, una forma de ver las cosas. Pero a medida que la palabra nos predica, se nos habla y usted se da cuenta que usted pensaba diferente, ahí dice: Señor, perdóname, me arrepiento. Porque yo pensaba de esta manera, yo creía que era de esta manera. Ahora, Señor, perdóname, recibo tu palabra. La palabra en griego arrepentirse significa cambiar de idea. Significa cambiar de idea. ¿Será que estás cambiando de idea y de pensamiento? ¿Será que estás dejando que el Señor cambie tu mente a través de la palabra? Hay gente que dice: nadie me va a hacer cambiar, yo pienso así y yo soy así y nadie me va a cambiar. Eso es no arrepentirse. La palabra arrepentirse significa cambiar de idea. Yo tenía una idea, yo pensaba de una manera, pero el arrepentimiento me llevó a cambiar ese pensamiento. A pensar de una manera que antes no pensaba. Arrepentimiento, tal vez tú pensabas: bueno, la iglesia, bueno, algún día, pero ahora dices: no, Dios es lo primero en mi vida. Antes Dios era ahí, estaba, pero bueno, era cuando Dios era en mi vida. Muchos dicen: antes Dios era como la rueda de auxilio. ¿Y cómo es la rueda de auxilio? ¿Cuándo la usa? Cuando se te pinchó una rueda. Ahora no, Dios no es la rueda de auxilio. Dios es mi rueda, Dios es mi motor, Dios es mi nafta, Dios es mi volante, Dios es mi todo. Ahora Dios ya no es algo más, Dios es todo, es el todo en mí. El Espíritu Santo es todo en mi vida. Entonces eso significa arrepentirse. Diga, arrepentirse es experimentar un cambio en la manera de pensar. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, en nuestra filosofía y en nuestra lógica. Porque todos tenemos nuestra filosofía y nuestra lógica, nuestra manera de pensar. Pero cuando nos arrepentimos cambia nuestro pensamiento. Cristo viene a tomar nuestra mente, nuestros corazones. Amén. ¿Cómo es la vida del hombre que no tiene a Cristo?
La vida del hombre sin Cristo concuerda totalmente en su manera de pensar. La persona vive como piensa, ¿no? ¿Cómo pensaba antes tú? Bueno, hay que vivir la vida porque la vida se termina. Y bueno, y entonces algunos vivían, como dice el mundo, vivían la vida loca, una locura. ¿Por qué? Porque era su pensamiento, que la vida hay que vivirla. Hasta que te chocaste contra una pared y dijiste, no, no es de esta forma la vida. La gente vive, la vida que vive la gente es de acuerdo a su filosofía, a su idea. ¿Me entiende? Pero cuando nos arrepentimos de nuestra filosofía y recibimos a Cristo, nuestra vida cambia porque nuestra mente cambia. Amén. Porque hay gente que no viene a la iglesia porque tiene una filosofía anti Dios. Dice, yo no quiero, yo no creo en Dios, yo soy yo y todo lo que hago depende de mí, no necesito de Dios. Está bien, Dios existe, pero yo no necesito. Entonces esa es su filosofía. No creo en la religión, no creo porque hay pastores truchos. Claro, hay de todo. También hay médicos que no son buenos, pero no por eso usted no va a ir al médico. Cuidado, que hay matasano también. Cuidado. Pero ponga su confianza en Dios. A veces hay creyentes que ponen tanta fe ciega en los médicos. Confíe, pero ponga esa fe en Dios así. No estoy diciendo que no vaya. Entonces hay gente que tiene una filosofía. Yo no necesito, si yo soy bueno y no hago mal a nadie, no necesito Dios. Total, yo soy bueno y haciéndolo bien. Entonces hay gente que no viene a Cristo porque tiene una filosofía, una forma de pensar, y esa es su vida. Pero cuando ellos se arrepienten y cambien y puedan tener un pensamiento, decir, no, yo necesito en mi vida sin Dios no es nada, yo necesito a Cristo, yo necesito vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces ahí es que hay un arrepentimiento. Entonces hay gente que en la iglesia viene, acepta a Cristo, pero no tiene un verdadero arrepentimiento. Sigue con sus pensamientos rebeldes, sigue con sus ideas, sigue con... Arrepentidos, dice el Señor. ¿Me van siguiendo? Esa era nuestra manera de pensar. Pero hoy nos arrepentimos. Y hoy nuestra mente y corazón son gobernados por el Espíritu Santo. Nuestro modo de pensar, ¿qué sucedió con nuestro modo de pensar? Experimentó un cambio radical. Nuestras ideologías fueron cambiadas. Fueron cambiadas por la palabra del Señor. Fueron cambiadas por el Espíritu Santo. Dicen algunos, ¿qué te hicieron ahora? Vos que eras tan católica, ¿te lavaron la mente? No, cambió mi modo de pensar. Aleluya. No es que ahora no pienso, ahora pienso de una forma diferente. No es que los cristianos nos lavan el cerebro y no pensamos que somos robots. No, cambió nuestra filosofía, nuestra forma de pensar. Pensamos como Cristo piensa. Tenemos pensamiento, comemos, vivimos, trabajamos. También tenemos dolores, también tenemos angustia, pero nuestra mente es diferente porque nos hemos arrepentido y hemos recibido al Señor. Arrepentido, fíjese la expresión. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos con su reino se ha acercado. Los cielos tiene que ver con el cielo, no donde está la estrella, no la atmósfera, ni tiene que ver el cielo con que están los planetas, sino es el cielo donde está el trono de Dios. No está diciendo, porque algunos dicen, el cielo se viene. No es que viene un meteorito que está en el espacio. Va a venir un meteorito y va a caer, ¿no? Y nos va a destruir todo. Se han hecho tantas películas de todo eso del fin del mundo que la gente está con miedo, ¿vio? Diga, el cielo donde está Dios. El cielo donde está mi Señor sentado. Ese cielo donde están los ángeles, donde está la presencia de Dios. Ese cielo ha venido a mi vida. Ese cielo ha venido a mi corazón. Ese trono que está en el cielo está dentro de mi corazón. Se ha acercado.
Dios, yo lo siento tan presente, lo siento que está sentado en mi corazón, en mi espíritu, porque el cielo se ha acercado a mi vida y ha entrado en mi vida. El cielo. Si tengo que arrepentirme y tengo que dejar de pensar de esta manera equivocada para que Él entre en mi vida, para que Él ponga su trono en mi corazón, lo haré. Me arrepiento cada día, cada día, cada día, cada día. No quiero perder ese cielo, no quiero perder ese trono, no quiero perder esa presencia en mi vida. No es una nube que anda por ahí, es el Señor que está sentado en el trono, se ha acercado y ha entrado en mi corazón. Esto es en el ámbito espiritual, no es físicamente, es espiritualmente. Él entró en mi corazón. El cielo entró en mi vida. Oh Señor. Si yo quiero ese trono, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Yo quiero tu trono. Yo quiero tu trono. Yo quiero tu trono. Yo quiero ese trono, Señor. Yo quiero. Sí, Señor, yo quiero ese cielo. Lo quiero en mi vida. Antes de conocer al Señor, vivías el infierno. Aunque no habías ido todavía al infierno, pero viviste el infierno en tu interior, en tu corazón. El tormento, la tristeza, la amargura, la muerte, el deseo de morir. Pero ahora, una vez que Cristo entró en tu vida, estás viviendo el cielo. El cielo llegó para ti. Y no hace falta que te mueras para irte al cielo, sino que el cielo viene a ti. La presencia y la paz de Dios viene en tu vida. No necesitas morir para descansar en paz. Hoy tú puedes tener la paz del Señor. Hoy tú puedes tener el cielo. Yo quiero esa paz, yo quiero ese cielo. Y si me es necesario arrepentirme para recibirlo, me lo arrepiento. Cambio mi pensamiento, cambio mi forma de pensar. No quiero ser más rebelde, no quiero ser rebelde ni desobediente. Oh Señor, cambio mi mente en Cristo. Me arrepiento de todo mi corazón. Cambio esa mente rebelde. ¿Sabe por qué muchos hijos son rebeldes con sus padres? Porque tienen mentes rebeldes. Y ahí se juntan con mala junta y le dicen: no, vos ya sos grande, no dejé que tu padre te gobierne. Ahí viene otro: no, tenés que ir de tu casa, andate de tu casa y viví tu vida. No, y ahí vienen esos pensamientos rebeldes, porque hay personas que le llenan y después ese hijo cambia con el padre y con la madre. ¿Por qué cambian? ¿Por qué? Porque el diablo usó personas para poner pensamientos. Así también el diablo quiere poner pensamientos. La iglesia no te ama. Mirá como el pastor te exhorta: saque esos pensamientos, arrepiéntase de esos pensamientos. Diga: no, en la iglesia Cristo me ama, mis pastores me aman, yo amo a mis hermanos. Porque a veces el diablo quiere poner pensamientos en algunos. No, hermano, saque ese pensamiento, arrepiéntase de esa forma de pensar y diga: no, el Señor, mis pastores, mis hermanos me aman. Todos me aman y yo también los amo a todos. Cuando el reino de Dios viene a una iglesia, hay amor, hay unidad. No hay pelea, no hay contienda, no hay celo, no hay miradas feas. Esas cosas no van. Porque la iglesia es como si fuera un pedazo de cielo para nosotros. Y allá en el mundo está todo eso, pero acá no. Acá es diferente. Acá es diferente. Si en tu casa no te atienden, no te dan importancia, acá Dios está atento y tú estás atento a Él también. Pon tu atención en Él, que Dios está atento. Y todas estas palabras que Dios nos está hablando a nosotros, a usted, a mí.
Hay mensajes que escuchamos, mensajes que duran hora y media, algunos duran 2 horas. Y todo lo que Dios nos habló, el Señor nos habló a través de su Espíritu. El Señor dedicó 2 horas para hablarnos a nosotros. Tal vez en tu casa hablas con alguien y no te dan importancia, pero aquí doblas tu rodilla y Señor, escúchame. Y el Señor dice, sí, estoy escuchando. Sí, Señor, mira lo que me está pasando, yo lo estoy viendo. Mira cómo me siento, yo ya lo sé. Aleluya, hay alguien que te atiende, hay alguien que te escucha, hay alguien que está atento a tu oración, está atento, aleluya. Está tan atento que a veces tienes una lucha o vienes con algún dolor o vienes con algún problema y no solo que Dios te habla, sino a través del profeta Dios revela lo que te estaba pasando y el profeta por el Espíritu te dice todo y todo. El profeta no lo sabía, pero Dios lo sabe y eso te muestra cómo Dios está atento, cómo Dios está cuidándote, cómo Dios está viendo, atento a todo. Pero arrepiéntete para entrar en su reino. Arrepiéntete para que el cielo se acerque a ti. No necesita llamar la atención para que te atiendan. No, aquí hay alguien que llama tu atención y está atento. Y también dice, está atento a mis palabras. Está atento a lo que yo te hablo, te dice el Señor.